Querido amigo Alejandro Ramírez, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, ¿cómo están? A todo el equipo de la Hora de la Verdad, mis compañeros y colegas. Bueno, doctor Ramírez, usted se crió en una zona ganadera del país, donde su padre allá en La Dorada hacía política hasta el día en que lo asesinaron tan vilmente como lo asesinaron. Pero usted conoce el tema, usted sabe de qué estamos hablando. ¿Qué impacto le produce a la ganadería colombiana estos brotes de fiebre aftosa que ya se sabe que se van a extender por todo el país y que algunos ganaderos serán los primeros interesados en tapar para no tener consecuencias, así se diga que les van a pagar el valor de los hatos? Eso de todas maneras es una complicación muy grande para el ganadero. Pero cuéntenos usted sobre lo que eso significa, entre otras cosas lo que supimos en esta madrugada, después de que habíamos dicho que hablaríamos con usted, cuando se supo que Rusia ya no comprará carne colombiana porque el país no está declarado libre de aftosa. Cuéntenos, doctor Ramírez. Es así, doctor Londoño, como lo comentaba Sergio esta mañana, Rusia ya anunció que va a parar las compras de carne colombiana y era uno de nuestros socios en el tema cárnico desde que Colombia abrió sus mercados y empezamos a exportarles carne junto a Jordania. Y ¿qué le puedo contar, doctor Londoño? El impacto más grave para la ganadería colombiana por la suspensión del estatus sanitario es precisamente que no vamos a tener acceso a los mercados. Los ganaderos colombianos veníamos preparándonos hace mucho tiempo y Fedegan con la parafiscalidad ganadera y con los ciclos de vacunación de la aftosa, de la brucelosis, estábamos preparándonos para poder tener mercados con calidad. Usted sabe, doctor Londoño, que lo más importante para poder acceder a los mercados es la inocuidad, o sea, la sanidad animal y la trazabilidad. Y en este gobierno pasado, con Minchi-Rinchi, que es el sepulturero de la ganadería hoy en día. ¿Por qué razón? Porque nosotros la única oportunidad que teníamos para aumentar nuestras ventas, debido a la baja del consumo en Colombia, era con la exportación. Entonces, frente a estos brotes nuevos de fiebre aftosa, ya se ven zonas donde se está perdiendo 700 pesos el valor del kilo, y esto va a tener un grave impacto porque, como lo decía William, estos son más de 500.000 familias que viven de la ganadería en Colombia. El último censo dijo que eran más de 514.000 predios, y esto significa que esto tiene un gran impacto social, sobre todo en la parte más vulnerable colombiana, que es el área rural, como usted lo dice, el Magdalena Medio, el Atlántico colombiano, la zona de la Orinoquía que ha venido desarrollando su ganadería. Esto va a tener un grave impacto en nuestra economía, doctor Londoño. ¿Cuánto estábamos exportando en ganado, pues considerado en dólares? No cuántas reses, sino por cuánto dinero estábamos exportando en un negocio que era incipiente, que apenas empezábamos a desarrollar. Empezamos en el año 2013 y en el año 2017, que es el corte del año pasado, habíamos exportado 191 millones de dólares en este negocio, representados en 16.000 toneladas de carne, como lo decía Sergio, a Rusia, pero también a Jordania y al Líbano, y estábamos con la expectativa de abrir mercados como el de Chile, por ejemplo, que fue uno de los primeros naciones que mandó su carta diciendo que ya se cancelaban las negociaciones para la importación de carne colombiana, y además, doctor Londoño, con un impacto muy importante. ¿Por qué razón? Porque el ministro de Agricultura del anterior gobierno, el señor Zuluaga, había dicho que nosotros íbamos a llegar a exportar este año más de 18.000 toneladas, equivalentes a 444 millones de dólares, pero nos había ocultado el problema de la aftosa y el problema que teníamos con el contrabando de ganado desde Venezuela, que estaba completamente advertido, como lo había dicho el señor José Félix Laforí en Fedegan, como lo habían advertido otras entidades, pero claro, tenía el ICA politizado, decían que allá que el jefe ya era el señor Cepeda, el señor Fincho Cepeda, y tenían un señor Martínez, y habían burocratizado la entidad, inclusive, yo no sé si usted lo supo, doctor Londoño, una investigación de la Fiscalía dio con la captura de una red de corrupción al interior del ICA, porque estaban negociando con
con las certificaciones de los datos libres de Bruselas, hasta con eso estaban negociando. Entonces, un país que tiene un foco perdido en la corrupción, pues inmediatamente pierde su estatus sanitario y deja a nuestro agro colombiano, y especialmente la ganadería, en la ruina, porque era todo lo que nosotros teníamos para mostrar. Empezar a acceder a mercados foráneos y mostrar la calidad de nuestra carne pastoreada de manera natural, que tiene un gran valor agregado, y hoy perdemos esta posibilidad. Hoy perdemos esta posibilidad, el mundo le cierra las puertas a la carne colombiana. Si fuéramos a hacer un programa de reconversión de esta situación, para volver a combatir la aftosa y para volver a obtener un certificado de que Colombia es país libre de aftosa, ¿calcula usted cuánto tiempo tardaríamos y cuántos recursos tendríamos que invertir? Bueno, en esto es muy importante contarles a los colombianos que más o menos nosotros nos venimos gastando en los ciclos de fiebre aftosa el orden de 30.000 millones de pesos. Son 2 ciclos al año, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema, doctor Londoño? Es que el retroceso es muy grave porque hay una pérdida de confianza en nuestra inocuidad. Y usted sabe que el problema venezolano todos los días es más grave. Y la devaluación del bolívar hace que todos los días el incentivo para el contrabando de ganado sea mayor. Y además, esto ya lucra a organizaciones inclusive, como las FARC. Y aquí tenemos ese problema, que si más adelante lo discutimos más abiertamente con las cifras. Pero lo más importante, doctor Londoño, es que esto nos va a costar, por lo menos, estimo yo, unos 3 años de mantener unos ciclos cerrados. Esto no se hace con zonas de contención, esto se hace contándole la verdad al país. Aquí tenemos una ganadería que está muy afectada, particularmente en la costa norte del país, por el ingreso del ganado de contrabando en el Cesar, y en la Orinoquía, donde se estaba desarrollando, por el ingreso de ganado en el Arauca y en Casanare. Pero de ahí para adelante se irrigan los focos de aftosa. Ya ve usted cómo la nueva zona de contención no solamente abarca Arauca, sino que abarca Casanare, Boyacá, Cundinamarca. Estamos hablando de más de 238 municipios en contención hoy en día, donde las plantas de sacrificio la gente no pueden estar funcionando, donde no se hacen ferias de ganado, donde no se pueden transportar bovinos, de manera que la pérdida económica en el flujo ordinario es muy grave y afecta mucho a zonas rurales muy vulnerables. Entonces los costos, el impacto económico de lo que nos va a causar la suspensión del estatus sanitario va a ser muy grave, y el país va a tener que empezar a mirar políticas para reactivar lo que sucedía en estas zonas rurales de estos departamentos de manera inmediata. ¿De dónde van a vivir los camioneros que transportan esos ganados? Las personas que trabajan en esas plantas, toda la economía que se mueve alrededor de las ferias en zonas donde hay ganadería de carne y leche. Esto es un problema real para el país y para la economía de caras a un diciembre, donde la gente supone sacar su tiempo y sus ahorros para compartir con su familia, de manera que va a ser muy triste para la ganadería colombiana este diciembre, doctor Londón. Un diciembre muy triste, pero unas perspectivas muy tristes. Doctor Ramírez, nosotros hemos dicho, y nos parece evidente, que el ganadero, que el de las 20, 50 o 100 o 200 reses, que descubra un brote de aftosa, va a ocultarlo en la medida de lo posible, porque eso le produce impactos económicos e impactos muy serios en toda la organización de su ganadería. Por mucho que le digan que las reses que haya que sacrificar se las pague el gobierno. ¿Estamos en lo cierto o usted cree que cualquier ganadero va a denunciar inmediatamente que tiene un brote de fiebre aftosa? Está en lo cierto, doctor Londoño. En Colombia hemos tenido un problema de subregistro en los ciclos de vacunación. Hay unas zonas donde los ganaderos no suelen vacunar todos los ganados, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dan un inventario bovino por departamento, por municipio, uno calcula que haya un subregistro, pero sobre todo con los ganados que vienen infectados de aftosa porque son contrabandeados desde Venezuela, donde hay procesos de licencias falsificadas y no se hacen los registros y no se asientan en los comités ganaderos. Entonces usted dio en el punto. Nosotros hemos descubierto unos focos de fiebre aftosa, pero aquí hay un problema muy grave y obviamente ellos no van a salir a decir mi predio tiene aftosa, porque inmediatamente no puede movilizar ganados, no puede, y ellos, las fincas las sostiene del flujo que tiene la finca, de las ventas de terneros, de las ventas de ganado gordo, de la leche.
inmediatamente queda todo paralizado. Entonces esto es un gran problema, por el problema que se genera económico a partir de la detección de un foco, y no solamente para ese ganadero de esa unidad de explotación, sino para toda la subregión en donde se encuentra, porque inmediatamente se ponen advertencias a esa zona, y los funcionarios del ICA empiezan a ingresar, todo esto advierte la comunidad, y esto frena toda la economía ganadera. Entonces, un ganadero que detecte un foco de fiebre aftosa, como usted lo dice, por uno que se detecte, ¿cuántos no estamos detectando? ¿Cuántos no estamos detectando? Y esta lucha ha sido muy vieja. Es que yo recuerdo de mis épocas juveniles, cuando para la feria de Manizales se querían importar reses españolas. La oposición que había de los ganaderos, por ejemplo, de un hombre tan importante y de un científico tan alto como un tío político mío, el doctor José Velázquez, veterinario y miembro de la Academia Colombiana de Medicina, un gran científico, que se oponía rotundamente y decía: el que traiga aftosa a Colombia de España merece que lo quemen en la plaza pública. Y le estoy hablando de hace 50 años, tranquilamente. Esta ha sido una lucha muy larga la que se ha perdido, doctor Ramírez. Fíjese usted que nosotros tuvimos un ministro de Agricultura, hoy pasando penurias con su familia en los Estados Unidos por una grave injusticia. Doctor Andrés Felipe Arias hizo un gran esfuerzo por la agricultura colombiana, junto a ministros como el doctor Carlos Gustavo Cano, para que nosotros pudiéramos tener acceso a otros mercados, y esto significaba que nosotros podíamos empezar a competir en calidad con esos mercados y demostrar las bondades de nuestros mercados, de nuestra ganadería del trópico bajo. Y todo esto se pierde en este momento, todo se pierde. Entonces, como decía su tío, doctor Fernando, y le doy toda la razón, y hoy mayor razón le doy, porque cuando hemos tenido que esforzarnos tanto y esmerarnos para poder llegar a estos estatus, aquí habían departamentos donde ya eran libres de aftosa sin vacunación, obviamente que la mayoría del territorio era libre de aftosa con vacunación. Imagínese usted la pérdida para esos departamentos, a esos comités de ganaderos, que uno sabe cómo se esmeran en las temporadas para las vacunaciones, en los ciclos de vacunación. Hay ganaderos que, porque digamos que el esfuerzo básico es la aftosa, pero todos hacemos esfuerzos para mejorar y tener buenas prácticas agropecuarias. Yo, por ejemplo, mi finca la había certificado libre de brucela. Inclusive estábamos en el programa de entrar de libre de tuberculosis, que es ya mucho mejor, o sea, un estado mucho más avanzado en inocuidad. Imagínese usted, perdemos lo básico, ¿dónde quedan los otros programas y cuánto valen? Es que aquí hay que contarle a los colombianos, hay que hacer muestreos, hay que llevar técnicos, hay que pagar laboratorios, hay que esperar tiempo. Todo esto queda perdido con la suspensión del estatus sanitario, doctor Londoño, y quedamos en una grave emergencia en la ganadería colombiana. Doctor Alejandro Ramírez, volveremos a hablar. Para nosotros es tan grato hablar con usted, pero este tema usted nos anunció unos subtemas que tienen que ser puestos a la luz, porque usted es un gran conocedor de la ganadería. Estamos hablando con un abogado, estamos hablando con una persona especializada en la Universidad de los Andes, estamos hablando con un académico de alto bordo, pero además con un ganadero que le viene eso de oficio, de la vida de toda una familia, es decir, de un conocedor a fondo de la ganadería colombiana y de sus vicisitudes, que nos está diciendo que esto es un momento crítico para la ganadería colombiana y que esta es una pérdida gigantesca, enorme, la que se traduce en el descubrimiento de esos focos de aftosa, y nos volvemos a preguntar, ¿cuántos más han aparecido que se han ocultado para evitar los problemas consiguientes al descubrimiento de uno o varios animales con fiebre aftosa? Doctor Alejandro Ramírez, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto. Seguiremos hablando. Muchas gracias, doctor Londoño, a su audiencia, a los compañeros de la Hora de la Verdad, a William, a Aymar, a Sergio, a todos. Muchas gracias por estar muy pendientes del desarrollo profesional y muchas gracias por ayudarnos a los ganaderos colombianos para que esta grave crisis pueda resolverse. Esto no está tapando los compañeros de Agua Tibia, doctor Londoño. Gracias por darnos los micrófonos de su emisora y muchas gracias por su apoyo.